Bueno, queridas compañeras, queridos compañeros, muchas gracias por recibirnos aquí en esta casa que hoy ya estuvimos por la mañana trabajando, inclusive con algunos tuyos. Así que lo que a mí me parece que es un hecho trascendente es este plenario que involucra a cerca de 75 organizaciones y delegaciones que forman parte. Más Villángeles y Saspeña, así que son 110. Eso es algo extraordinario que tiene que ver con unidad de la organización, una unidad monolítica del movimiento obrero organizado en la provincia del Chaco, que es un ejemplo para la República Argentina. Felicitaciones, queridas compañeras y compañeros. Bueno, acá recibo este acta y en ese sentido lo que quiero transmitir básicamente es que del mismo modo que Ariel me entrega el acta, que estuvimos con Nico, que estuvimos obviamente con Adrián, con Isaías y con todos los compañeros y compañeras, me comprometo claramente a trabajar en el espacio del movimiento obrero con el objeto de la conformación de las listas. Eso es un compromiso que lo he adquirido siempre y que lo ratifico elección tras elección para que el movimiento obrero organizado tenga una representación en la Cámara de Diputados de la provincia como el pueblo trabajador chaqueño se merece. Y eso lo hacemos en virtud de una decisión estratégica para nuestra provincia. El primer gobernador de la provincia del Chaco ha sido don Felipe Gallardo, un trabajador, y la primera constitución de la provincia del Chaco, sancionada entre el 17 y el 22 de diciembre del año 1951, que permitió que efectivamente mediante las elecciones del 12 de abril del año 1953, que la fórmula Gallardo-Vitte la suma el 4 de junio del año 1953. Y efectivamente el preámbulo de la Constitución de la provincia del Chaco no era provincia del Chaco, sino era provincia Presidente Perón. Efectivamente decía no los representantes del pueblo trabajador. Eso significa un homenaje a la clase trabajadora, al pueblo peronista representado en esa Constitución que después, lamentablemente, fue derogada por la Revolución Fusiladora, como lo hizo en esa proclama del 27 de abril de 1956, con ese paradigma del constitucionalismo social que fue la Constitución peronista de 1949, que no debe ser no solamente olvidada, sino que debe ser ratificada y que debemos nosotros los peronistas tener la capacidad de luchar para que esa Constitución vuelva a regir los destinos de la patria, porque es claramente el fundamento central de los tres grandes principios que anidan en nuestra doctrina. Lograr definitivamente la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y obviamente es una constitución que efectivamente tiene los derechos más extendidos desde el punto de vista social, lo que se denominan derechos de segunda generación, desde el derecho de la niñez, la ancianidad, el derecho de la familia, el derecho de los trabajadores, el decálogo del pueblo trabajador. O sea, realmente nosotros tenemos que ser capaces realmente de hacerlo en forma permanente. También quiero transmitir que nosotros nos comprometimos a la refacción y ampliación de la Confederación General de Trabajo y su edificio, que efectivamente lo teníamos que inaugurar el 1 de mayo, se ha extendido, pero en el mes de julio me dijeron que sí o sí tenemos que inaugurar el edificio y eso es importante. Es
importante porque la verdad es que lo rescatamos nosotros y es muy importante porque ese edificio también tiene un emblema histórico desde el punto de vista de la donación por parte del gobernador Felipe Gallardo. De manera que proteger ese patrimonio histórico, gremial, cultural para la provincia del Chaco debe ser motivo de trabajo. En tercer lugar, quiero agradecer a Enrique Paredes, que ha sido un dirigente extraordinariamente importante para nosotros, porque nos instó a la unidad, nos instó efectivamente a la representación, y me acuerdo que cuando necesitábamos una casa para hacer el trabajo del recuento de votos en la elección del 2007, la Unión Obrera Metalúrgica nos albergó a todos. El gremio de ATSA nos albergó en esa transición política para la constitución de los equipos que conformaron el primer gabinete del año 2007. De manera tal de que hay un vínculo que es clave, directo y esencial. Por eso me comprometo no solamente con el espacio que le corresponde, sino también instar a los compañeros y compañeras intendentes de cada jurisdicción para que trabajen activamente. En ese sentido, ustedes saben también que nuestras primarias abiertas, obligatorias y simultáneas podrán formar parte de distintas listas. Eso seguramente tendrán representación de nuestros compañeros y compañeras trabajadoras. Y en ese sentido, asumo la responsabilidad claramente para que la nueva organización del gobierno, a partir del 10 de diciembre del año 2023, si el pueblo de la provincia del Chaco nos ratifica claramente por un nuevo mandato el 17 de septiembre, ustedes tendrán un Ministerio de Trabajo. Pero para eso van a tener que trabajar duramente la campaña electoral. Y aparte quiero transmitir que hemos trabajado en una agenda positiva. Esto es, las primeras 20 viviendas para el movimiento obrero de 300, 150 Resistencia, 150 en distintas localidades del interior. Y a su vez, efectivamente también 700 lotes urbanos con distintas etapas progresivas de adjudicación. Es decir, una vivienda digna para cada trabajador es también parte del desafío. Pero yo quería aprovechar para hacer simplemente o dar un mensaje muy claro respecto al rumbo que tenemos y al escenario que enfrentamos. La provincia del Chaco, como ustedes saben, gracias a Perón, nos convertimos en provincias y gracias a Evita nos convertimos en provincias. Porque nosotros teníamos todas las condiciones para cumplir lo que la ley 1532 exigía en el año 1884. Esto es 30.000 habitantes para una legislatura provincial que nunca se constituyó o 60.000 habitantes efectivamente para el envío de la representación ante el Congreso de la Nación que nunca se efectivizó y lo mismo que efectivamente la plataforma para poder constituir como provincia, en forma autónoma. Pero no es casualidad que, y esto es importante, es un relato histórico, nosotros desde 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, hasta el 12 de octubre del año 1880, cuando asume Roca como presidente, transcurrieron 70 años, entre los cuales obviamente está el 9 de julio del año 1816, cuando se declara la independencia de las provincias de Sudamérica en San Miguel de Tucumán, en el Congreso de Tucumán. En ese periplo histórico, nosotros lo que observamos es que la Constitución se forja sobre la base de los pactos preexistentes, y los pactos preexistentes tienen que ver con las provincias, y las provincias eran 13, hasta que se agregó después Jujuy en el año 1834, 14. Y después, efectivamente, existían 9 territorios nacionales, de los cuales 8 fueron provincializados por Juan Domingo Perón en su gobierno entre
1946 y 1955. Por eso, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos desde el punto de vista de nuestra identidad histórica y de lo que se ha logrado en la República Argentina desde el peronismo y gracias al peronismo. Lamentablemente, nosotros muchas veces, o por diferencias internas o por discrepancias, no tenemos la continuidad necesaria para afianzar los procesos que involucran una revolución en paz. Y eso es lo que permite que muchas veces gobiernos absolutamente reaccionarios, dictaduras militares, genocidas, etcétera, no solamente persiguen, sino también denostan y logran penetrar muchas veces en determinados segmentos o estamentos de carácter social con información, no solamente difamatoria, sino también absolutamente falsa. Porque la verdad es que es bueno remarcar, siempre lo transmito, Perón fue un punto de inflexión en la historia argentina, porque garantizó los derechos al pueblo trabajador y propició efectivamente la organización del movimiento obrero organizado a partir de la integración de sindicatos por ramas de actividad. Y eso permitió que el movimiento obrero organizado sea la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Y esa columna vertebral se debe fortalecer no solamente con el trabajo, sino también con un salario digno y también con las condiciones de trabajo y con la formación y capacitación laboral y por supuesto con la reivindicación de los derechos de los trabajadores que tienen que ver con un salario digno, pero también una vivienda digna, el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia. Por eso es muy importante observar los desafíos que nosotros tenemos también en nuestra provincia. No me quiero referir a lo nacional, pero la verdad es que tenemos que ser capaces nosotros de encender la llama que forma parte de cada uno de nosotros y en nuestro corazón. Eso significa claramente lo que decía Perón: cada uno lleva en su mochila el bastón de mariscal. Es hora que lo saquemos. No podemos sentirnos de ninguna manera intimidados, no solamente por los ataques especulativos, sino también intimidados por entender de que no tenemos destino. Vinimos a fundar la patria, fuimos capaces de construir justicia social y seremos capaces de sacar la Argentina adelante de la mano del pueblo trabajador organizado que debe garantizar la defensa legítima. Cuando asumí en el año 2007 tenía un compromiso que era por lo menos 3 grandes objetivos. Una era agua potable para todos. Y es importante, le quiero relatar porque eso tenemos que distribuir folletos y ir casa por casa. Porque pareciera ser de que nuestros opositores que gobernaron 16 años no se acuerdan de esto. Entonces, es necesario decir que solamente 2 acueductos funcionaban de una manera razonable en 362 a 384 kilómetros de extensión. Con los planes de inversión cercanos a más de 800 millones de dólares, nosotros vamos a terminar el equivalente a 24 acueductos con 1.700 kilómetros de extensión. Y eso implica de 344 a 148.000 conexiones, ya pasar a 361.000 conexiones para llegar a cerca de 400.000 conexiones con la finalización de todas las redes que tienen estructura de financiamiento con organismos multilaterales de crédito para el año 2024. Eso es un tema muy importante, porque eso lo tenemos que ver muy claramente. En el año 2023, Napenay, que antes no tenía agua, va a tener agua. Aviateray ya tiene agua y ahora estamos haciendo la prueba. Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno. Vamos a llegar también a los Frentones y queremos extender luego a Río Muerto. Eso significa que localidades que no tenían agua tengan agua. Lo mismo ir por Campo Largo, Porzuela, Las Breñas, Charata. Ya Charata tiene distribución de agua, Las Breñas estamos en la etapa inicial de provisión de agua, pero ahora ya tenemos el financiamiento para garantizar que Pinedo tenga agua, que Capdevila tenga agua, que Gancedo tenga agua, que Itín tenga agua y que Hermoso Campo tenga agua. Pero a su vez también nosotros sabíamos que el acueducto de San Martín no tenía ninguna posibilidad de provisión de agua potable en las condiciones en que estaba. Entonces se hizo un nuevo acueducto y eso permitió universalizar el servicio en San Martín, pero a su vez también lograr el financiamiento para el acueducto de 7 localidades, que implica tomar agua del río Bermejo, para Presidencia Roca, para Pampa del Indio, para Las Garcitas, para Cerro
Cebo Petizo, para Laguna Limpia, para Colonias Unidas y también para Capitán Solari. Estas localidades antes no tenían agua y ahora agregamos 8.096 conexiones para garantizar su universalización. Pero también fuimos capaces de lograr financiamiento para tomar el agua del río Bermejo en El Pintado, Huichí, Sausal, Nueva Pompeya, 63 parajes, 1.000 techos de agua con 16.000 litros de acumulación de cisterna. Y ahora ya llegamos a Fuerte Esperanza y en el mes de mayo a junio estaremos inaugurando la etapa 2, logrando definitivamente la universalización de ese servicio, del mismo modo que el Sausalito, que ya tenía, con otras obras complementarias para garantizar los distintos parajes de Fortín, Belgrano, el Tartagal, Vizca, Cheral, como así también lo que significa Sausalito, pero también lo que logramos desde el acueducto, desde el río Bermejo, para alimentar a Fortín Lavalle, a Miraflores, a Villarrío Bermejito, también al Espinillo y también a Juan José Castelli. Como ustedes saben, esto no se dice, pero tuvimos 42 meses de sequía más intensa de los últimos 117 años, una de las más severas, cerca de 1.000 milímetros de déficit promedio. Hubiese sido una catástrofe sanitaria y humanitaria en la provincia del Chaco de no haber contado con la magnitud de las obras que se hicieron en materia de agua potable. Nos comprometimos allá, en ese momento, ante el pueblo del Chaco, con agua potable para todos. Hemos cumplido ese objetivo. Este año se inaugura el segundo acueducto al interior. Gran parte de los pueblos, localidades de la provincia, más del 90%, tendrán agua potable y es un compromiso adquirido, cumplido, y es el orgullo que podemos tener como peronistas. Pero también dijimos 100.000 empleos privados formales y efectivamente estamos en 101.390 empleos de acuerdo a los datos suministrados en el mes de noviembre y seguramente se irá acrecentando. Pero es importante remarcar que en la provincia del Chaco existen 534.000 trabajadores y trabajadoras, de los cuales más de 301.000 son trabajadores formales, debidamente registrados, con distintos mecanismos de registro, y después tenemos muchos trabajadores informales. Y ese es el gran objetivo que tenemos que tener en la próxima gestión. Lograr que efectivamente exista reducción de la informalidad laboral. No puede ser que el 61% del empleo sea formal y el 39% sea informal. Y en algunos casos sube más el informal que el formal. Entonces, la provincia del Chaco ha sido récord histórico en acumulación de empleo formal a través de un régimen de incentivos. El Estado provincial subsidia las contribuciones patronales, el empleo, con el objetivo de garantizar la dignidad del pueblo trabajador. Y siempre remarco lo siguiente: cuando el salario, hoy nos quejamos de que el salario formal no alcanza a cubrir las demandas del pueblo trabajador. Y ustedes se preguntan, ¿qué pueden pensar aquellos quienes perciben el salario informal? Es decir, el salario informal siempre es menor que el salario formal. Y a su vez, un trabajador informal no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene la dignidad que se merece, no puede acceder al crédito y en definitiva no puede adquirir bienes durables y su calidad de vida se deteriora o desmejora, y más aún en periodos de crisis. Por lo tanto, nuestro desafío es lograr un programa de reducción de la informalidad laboral. Y yo he intentado, por muchas vías y por muchos caminos, comprometerlos seriamente a los equipos de gobierno para que promuevan este tipo de acciones. Tenemos una mesa para la reducción de la informalidad, pero no me cabe la menor duda que en manos del pueblo trabajador organizado será el momento para reducir drásticamente la informalidad. Nosotros, a diferencia de otras provincias argentinas, no tenemos petróleo o gas. Por lo tanto, cuando tenemos que ver el salario promedio, nosotros tenemos uno de los salarios promedios más bajos de las distintas, porque nuestras actividades no son las de minería, hidrocarburos o de altos ingresos. Pertenecemos a un conjunto de actividades dignas todas que plantea la lucha del pueblo trabajador, pero que en definitiva siempre tiene un salario promedio
promedio inferior al de algunas provincias argentinas. Pero lo importante es que el trabajo dignifica a la persona humana. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser capaces de mejorar las condiciones para que el pueblo trabajador acceda a los derechos y a las condiciones dignas de vida. Y por último, nos comprometimos nosotros en aquel momento en aulas limpias y cómodas. Entonces fuimos capaces de construir 820 escuelas nuevas, ampliadas o refaccionadas a nuevas. Intervenir en cerca de 1.500 obras de infraestructura básica para las escuelas, desde instalaciones eléctricas, techos, pintura exterior, interior, y también más de 100.000 muebles, o también lograr efectivamente la conectividad en las escuelas de manera progresiva, llegando a 3.000 kilómetros de red de fibra óptica para el mes de julio de este año, logrando de manera que tengamos una plataforma de base digital. Tuvimos la pandemia, pero ahora tenemos continuidad permanente los días de clase para mejorar el ciclo lectivo. Y es importante también que el pueblo trabajador, que cada uno de los sindicatos, tengamos las escuelas de formación sindical, que tengamos la posibilidad de interactuar con las escuelas técnicas de formación profesional, a los efectos de garantizar que el pueblo trabajador tenga la calificación necesaria para incorporarse a las pequeñas y medianas empresas o también a las grandes empresas, a los efectos de lograr una mejor calidad de vida. Y en ese sentido es importante remarcar que logramos incluir dentro del sistema educativo provincial cerca de 451.000 alumnos. Y eso lo financia el Estado con más de 25.000 trabajadores docentes, con más de 336.000 horas cátedras, con más de 61.000 alumnos en educación terciaria, con 48 centros de desarrollo infantil que promueve la estimulación temprana, el desarrollo psicomotriz y por supuesto también logrará la asistencia alimentaria y nutricional. Por eso es muy importante haber cumplido esos compromisos, pero lo hacemos en la inteligencia de que no se puede hacer lo que no se planifica y no se puede comunicar lo que no se hace. Nuestros opositores hablan y hablan, o sea, comunican lo que no hacen. Si tendrían la capacidad de hacer todo lo que prometen, la verdad que, como decía, la verdad es que nos abruman de tantas palabras, pero existe una enorme ausencia de hechos. Por eso es trascendente el hecho de planificar, hacer y comunicar, que son tres atributos esenciales en el diseño y la ejecución de las políticas públicas. Nosotros tenemos planificación, como lo tenía Perón. Perón tuvo el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, cuando volvió después de 18 años de exilio, el tercer plan trienal, anunció el 1 de mayo de 1974 el modelo argentino para el proyecto nacional y siempre dijo ante el pueblo trabajador el 1 de mayo y el 12 de junio de 1974, el 1 de mayo y el 12 de junio, casi como una despedida, que había advertido los tiempos aciagos que se venían. Y fueron las organizaciones sindicales, a través de sus organizaciones, las que permitieron efectivamente el sostenimiento del movimiento nacional justicialista. Y ustedes tienen ese gran rol. Por eso yo quiero transmitirles que nuestro plan está debidamente realizado. Tenemos el plan quinquenal 2023-2027. Están estipuladas no solamente las obras, las acciones, las políticas públicas, los objetivos y las metas. Tenemos experiencia de gobierno, tenemos convicción para realizar lo que nos falta y sobre todo tenemos dedicación, esfuerzo y método y disciplina como buen peronista para hacer lo que es necesario hacer en lo que falta de nuestra gestión de gobierno. Pero también es mi vocación generar las condiciones para que un nuevo periodo de gobierno nos permita combinar tres cuestiones esenciales. No solamente experiencia en la conducción de gobierno y administración de las crisis y un horizonte previsible, sino también generar las condiciones para que una nueva generación se vaya preparando para la sucesión que nos permita garantizar la continuidad de las políticas públicas y, por supuesto, fortalecer el trabajo y los trabajadores como condición esencial en la defensa de nuestros derechos. Y por eso me parece importante remarcar algunas cuestiones que deberíamos nosotros hacer valer en cada una de nuestras organizaciones, porque acá les propongo ya un método de organización para la campaña proselitista. En primer lugar, quiero decirles que en 11 años de gestión
crecimos 5,7% anual acumulativo. Hecho histórico, en los últimos 70 años nunca una gestión de gobierno logró tamaño nivel de crecimiento. Y en 70 años nunca una gestión de gobierno había logrado 4 años consecutivos de resultado fiscal positivo y financiero con desendeudamiento. Para que tengan una idea, ¿saben cuánto era la deuda aproximadamente en valores constantes en el gobierno opositor en el año 2004, 2005, 2006 y 2007? Casi en valores constantes de hoy, 758.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto tenemos ahora? En 130.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto va a ser el presupuesto? Superará los 850.000 millones de pesos. Eso significa que tenemos un ratio de deuda en términos de Producto Bruto Geográfico y de presupuesto extremadamente bajo. Y eso significa tener capacidad de gestión. Hoy quiero decirles a ustedes, compañeros y compañeras, y sobre todo los que son trabajadores públicos y los que dependen del Estado, si nosotros no tenemos un Estado, no podemos organizar la vida de la familia. Pero antes, ¿se acuerdan que hacían anuncios para garantizar el cronograma de pago? Ahora nadie espera un anuncio porque sabe que antes de cada expiración de un mes tienen el haber jubilatorio y tienen los salarios con pautas superiores a la tasa de inflación. Y también nunca antes se habían obtenido un récord en materia de inversión en infraestructura pública. Hoy aquí estábamos revisando las cifras, para que no voy a aburrir con estos números, pero es bueno tenerlos. Nosotros teníamos más o menos, yo siempre calculaba cerca de 671 kilómetros de rutas. En el año 1953, Gallardo Vittel, ¿saben cuánto tenía de ruta? Cero. Y solamente había una unidad Barranqueras Resistencia y después algunas cuadras de pavimento en algunas localidades. Pero 0 kilómetros de ruta, 0. Eso es importante que nos grabemos, 0. Muy bien. ¿Saben? Esto implicó que Gallardo Vittel hayan hecho un plan. Después lo continuó Duca, que a su vez planificó y hizo 70 kilómetros pudo inaugurar de rutas. Y cuando mirábamos la década de 60 y de 70, más o menos se hicieron cerca de 500 kilómetros en la década. De manera que cuando uno tomaba las rutas nacionales y provinciales, cerca de 858 sin acceso, yo le calculo, yo siempre trato de simplificar entre 670 y 1000 kilómetros, 1000 kilómetros nacionales y 670 provinciales. Pero hoy sacaron los accesos, etcétera, y plantearon un poquito menos. Pero no quiero confundirlos con los números. Simplemente para decirles que de 0 en 1953 pasaremos entre este año y el otro a 3.000 kilómetros de rutas, 1.000 nacionales y 2.000 provinciales. ¿Saben cuántas de esas 2.000 provinciales hicimos nosotros? Y vamos a terminar haciendo 1.300 kilómetros. Eso es el doble de lo que se hizo históricamente. Y cuando nosotros asumimos, 44, 45 localidades estaban conectadas con pavimento. En el 2023, al finalizar, prácticamente van a estar unidas 69 localidades. Quizás faltarán algunas más o menos. Y nos va a faltar la isla de Cerrito, que tenemos un proyecto ejecutivo para hacer en la próxima etapa. Y saben una cosa, cuando uno planifica, porque yo planifico para el 2027 y planifiqué para el 2050, después de terminar todo lo que estamos haciendo, solamente faltarán 905 kilómetros de ruta para terminar de conectar todas las rutas trazadas en la provincia del Chaco a lo largo y a lo ancho de su extensión geográfica. Entonces, lo que quiero decirles, compañeros y compañeras, eran que siempre nos critican a nosotros, güey, dice esto, lo otro, pero los etruscos y romanos empezaron hace 2.700 kilómetros, entonces uno dice, qué bárbaro Italia, los puentes, las rutas, claro, pero ellos tienen mucho más años de historia y han podido hacer en tanto tiempo mucho más que nosotros. Entonces, lo que quiero comprometerlos es hacer una reflexión de lo mucho que hicimos. No solamente, porque uno puede destacarse solamente en rutas, pero nosotros hicimos casi, vamos a terminar haciendo cerca de 14.000 cuadras de pavimento urbano, cuando se habían hecho en toda la historia del Chaco cerca de 7.000. En la ciudad de Resistencia vamos a hacer más del doble que todo lo que se hicieron en anteriores gobiernos en 145 años. Lo mismo en agua potable, de 144.000 a casi 400.000 conexiones, o lo mismo que en cloacas, para llegar del 25 al 52% de conexiones, y tenemos una
una proyección del 75% de conexiones. Lo mismo de viviendas, para llegar a 75.000 soluciones habitacionales. Lo mismo que lo que estamos haciendo en materia de red eléctrica, energética, de alta, media y baja tensión. En la provincia del Chaco, cuando yo asumí la primera vez, 237 megavatios se consumían. Hoy, 840, 880 megavatios. Y la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Ustedes saben por qué podemos garantizar la provisión de energía? Por las inversiones que se hicieron. Hicimos de 132, 33 y 13,2, 500 kilovoltios, y logramos realmente con los gobernadores del Norte Grande para tener una tarifa energética diferencial, o lo mismo que el transporte público pasajero con una renovación de carácter integral. Por eso es muy importante lo que hicimos. Antes, el nuevo Banco del Chaco era noticia porque siempre estaba tecleando. Hoy es uno de los bancos más sólidos del sistema financiero nacional e internacional. Por eso, porque tenemos 4 centros de pago, porque tenemos 27 sucursales, porque tenemos 45 minifiliales, porque tenemos 305 cajeros automáticos, porque tenemos la capacidad de interactuar con las distintas organizaciones. Por eso, porque tenemos la tarjeta tuya, porque pudimos implementar como hoy un sistema de descuento del 30% en farmacia, del 50% en alimentos, por una razón muy sencilla, porque tenemos la percepción y la sensibilidad de que frente a la alta inflación es necesario proteger el bolsillo de los trabajadores. Por eso siento, y debemos sentir todos, orgullo por lo que hicimos. Récord en pavimento urbano, récord en ruta, récord en vivienda, récord en escuelas, en hospitales, los 52 hospitales todos intervenidos, 250 centros de salud, récord en materia de generación de empleo privado formal, récord en promoción industrial, 321 promociones industriales, récord en generación de crecimiento sostenido, récord en desendeudamiento, récord de los récords de los récords de los récords de los todos. Y eso es bueno decirlo. Hoy yo estaba inaugurando en el barrio Mapic un templo evangélico. Nosotros trabajamos bajo la advocación de Dios nuestro Señor como fuente de toda razón y justicia, porque forma parte también de nuestra doctrina, simple, práctica, popular, profundamente humanista, profundamente cristiana. Y entendemos que tenemos un solo Dios que nos apoya, nos fortalece, y toda autoridad viene de Dios. Entonces, es importante, inauguramos una iglesia en el barrio Mapic, pero son 66 iglesias, parroquias, capillas, iglesias católicas, evangélicas, de las comunidades judías, de todos los cultos. ¿Por qué? Porque entendemos nuestra identidad pluriespiritual y religiosa. Tenemos 25 centros culturales en toda la provincia, la mayor inversión en cultura, la mayor inversión en deportes. Vamos a intervenir en casi 78 instituciones deportivas, con canchas, con infraestructura que ha mejorado sustancialmente, con ley de mecenazgo, ley de sponsorización y mecanismos para promover y fortalecer el deporte. Los registros civiles, para llegar a 100 oficinas de registro civil, con más de 1.200.000 documentos de identidad y más de 200.000 gratuitos. Identidad para nuestros hermanos y hermanas, soluciones habitacionales, escuelas, derechos. Y sabemos muy bien que tenemos un desafío, que es combatir claramente la pobreza. Y la pobreza y la indigencia se combate de la única manera que es necesario combatir, generando mayor industrialización, mayores inversiones, mayor iniciativa privada, mayor fortaleza de la inversión pública para generar empleo digno, con salarios dignos, para garantizar la dignidad del pueblo chaqueño. Entonces, cuando nos echan la culpa a nosotros de la pobreza, la verdad es que no podemos nosotros frenar el efecto inflacionario. Nosotros hacemos claramente lo que es necesario hacer, que es infraestructura social básica, garantizar derechos, y tenemos que mejorar la calidad del mismo, y también políticas de ingresos para garantizar más inversiones. Por eso, ahora les doy, por último y para finalizar, el desafío. Lo que nosotros estamos haciendo es una organización. Yo voy a ser jefe de campaña de esta campaña, conjuntamente con un equipo detallado. Y voy a asignar las responsabilidades correspondientes. Y a ustedes quiero darles una responsabilidad. La responsabilidad que quiero es, cada responsable necesito gremio por gremio. Pero quiero que cada gremio tenga la distribución de la folletería, de las redes sociales, pero visitemos afiliado por afiliado, trabajador por trabajador, en cada puesto de trabajo.
Y nosotros vamos a verificar los reportes cada 15 días. Yo le voy a preguntar a cada compañero, en tu gremio, ¿cuántos compañeros visitaste? Dame constancia efectiva de la visita. Se llama Juan Pérez. Bien. Mostrame la foto, qué hiciste y cómo lo hiciste. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque hay una cuestión que, como siempre decía Perón, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Entonces, no dejemos nada librado al azar. Nosotros tenemos que ser capaces de obtener una victoria contundente el próximo 18 de junio. ¿Saben por qué? Porque una victoria contundente el 18 de junio es la plataforma extraordinaria para una victoria contundente el 17 de septiembre. No solamente por la continuidad, sino porque es necesario que tengamos esa fortaleza para discutir la política nacional. Nosotros no nos vamos a resignar. Nosotros, y quiero decirlo en mi caso personal, no me voy a sustraer de la discusión nacional. Voy a plantar bandera y voy a defender a mi provincia. Y voy a sumar a todo lo que sea necesario sumar. Nosotros no nos vamos a entregar ni a la presión corporativa ni a personajes de la política que ocupan nuestro espacio, que son aparentemente responsables solamente de traer el discurso del establishment de las corporaciones al peronismo. No. ¿Saben por qué? Porque si son tan buenos y tienen tan buenas relaciones internacionales y con los grupos económicos, ¿por qué no solucionan los problemas que tenemos hoy? Entonces, lo que quiero transmitirles es que nosotros vamos a representar al pueblo peronista. Y vamos a representar al pueblo peronista como... Sabemos de las necesidades que tenemos que representar. Un pacto político, económico y social, concertación. Por eso también he pedido a los compañeros trabajadores de la Confederación General de Trabajo que nos representan, Adrián y Isaías, para que definitivamente la CGT tenga un rol preponderante en el Consejo Económico y Social. Que logremos que el Consejo Económico y Social, que la Constitución provincial establece, sea el ámbito de una concertación democrática que implique un pacto político, económico y social, y que promueva reformas de carácter estructural y que militemos esas reformas. Que no sea un ámbito de discusión burocrática cerrada de representantes desarticulados. Por eso quiero transmitirles lo siguiente. A veces uno piensa que tantos años en las gestiones de gobierno le quitan ganas. ¿Saben lo que a mí me pasa? Tengo más ganas que nunca para seguir haciendo. Todos saben una cosa, y les quiero decir con absoluta convicción, todos saben que yo no me tomo vacaciones. Todos saben que trabajo todos los días, sábado y domingo. Para mí la semana es de 7 días, no es de 5 y 2 de descanso. Por eso hemos podido hacer lo que hicimos. Pero también quiero decir que nadie puede ser soberbio ni entender que puede resolver solo los problemas. Se necesitan equipos, se necesitan compañeros y compañeras aguerridos en todas las instancias y en todas las organizaciones para plasmar los deseos colectivos de nuestra comunidad. Por eso quiero transmitirles desde lo más profundo de nuestro corazón. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por proponer, muchas gracias por hacer, pero sobre todo les voy a agradecer el próximo 18 de junio. Muchas gracias por ser copartícipes de la mayor victoria del peronismo. Muchas gracias.